Buen día con todos. Hoy día vamos a abordar un tema más de lo que es el apasionante mundo de la biología. Vamos a abordar lo que son biomoléculas orgánicas. ¿Qué vendrían a ser las biomoléculas? Las biomoléculas vendrían a ser conjuntos de bioelementos que se han unido, que se han enlazado para formar unas moléculas o macromoléculas que son cooperantes con la vida, que son de suma importancia con la vida. Entre estas biomoléculas orgánicas, se les llama orgánicas porque contienen en su estructura enlace carbono-carbono. Entre estas tenemos los glúcidos, tenemos los lípidos, tenemos las proteínas y tenemos los ácidos nucleicos. Las principales de ellas, ¿sí?, como los glúcidos, son grandes fuentes de energía. Es más, son las principales fuentes de energía, porque nos dan energía inmediata a nuestro organismo y nos permiten correr, jugar, saltar, estudiar, cantar, bailar y hacer diferentes actividades, ¿correcto? Vamos a abordar hoy día el tema de los glúcidos, los famosos glúcidos, ¿sí?, conocidos también como azúcares. ¿Pero por qué se les conoce también como azúcares si no todos son dulces? Porque no todos los glúcidos son dulces, gran parte de ellos no son dulces. ¿Por qué se les llama azúcares? Estos glúcidos vienen de la palabra glicos. Esta palabra glicos significa dulce o azúcar. Es por ello que en algunos papers lo mencionan como glúcidos o azúcares. En realidad estos glúcidos son compuestos ternarios. Vamos a colocarlo acá ya, que son compuestos ternarios. Colocamos acá, ahí está, compuestos ternarios. ¿Qué significa ternarios? Ternario significa tres. O sea, están contenidos carbono, contienen hidrógeno y contienen oxígeno en su estructura. Son compuestos ternarios de carbono, hidrógeno, oxígeno que sirven como una fuente de energía inmediata para un organismo vivo. Es por eso que la glucosa, que es uno de los principales glúcidos, se le conoce como la molécula de energía inmediata, ¿sí? Nos permite realizar muchas actividades en nuestra vida diaria. Ahora, ¿cuál es su fórmula? Estos glúcidos tienen una fórmula. Su fórmula es la siguiente. Vamos a colocar acá su fórmula. Su fórmula química vendría a ser la siguiente. Por cada carbono hay 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿correcto? Entonces sería carbono, hidrógeno 2, oxígeno 1. Y acá le ponemos un paréntesis N, porque este N puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Por ejemplo, si fuera 6, sería de la siguiente manera. Serían 6 carbonos, 6 por 2, 12 hidrógenos, y 6 por 1, 6 oxígenos. Sería carbono 6, H12O6. Y esa estructura, esa fórmula química, ¿a quién corresponde? Corresponde a la famosa glucosa, la principal fuente de energía, ¿correcto? Ahora, algunas personas lo llamaban antiguamente hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque decían que el carbono estaba hidratado, estaba con moléculas de agua. Entonces decían hidratos de carbono, que no es la manera más correcta en realidad, porque sabemos que un glúcido puede tener en su estructura grupos funcionales como por ejemplo el de los aldehídos, en el caso de las aldohexosas, o grupos como el carbonilo, en el caso de las cetohexosas. Entonces no necesariamente se tienen que llamar hidratos de carbono. Ahora, estos glúcidos también tienen otros nombres, se les dice azúcares, se les dice carbohidratos, los famosos carbohidratos. Son compuestos ternarios formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, cuya fórmula química es carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Ahora vamos a hablar de si son solubles o no son solubles. Te quiero contar algo. La mayoría de ellos son solubles. Por ejemplo, el azúcar que le echas en tu café con leche. El azúcar que la utilizas para endulzar tu té, tu manzanilla, tu anís. ¿Se solubiliza con agua? Sí. ¿Correcto? Entonces la mayoría son solubles. Lo vamos a colocar acá. En su mayoría son solubles en su mayoría. También se les llama, vamos a colocar acá, se les llama carbohidratos. ¿Correcto? Carbohidratos. Se les puede llamar entonces también, se les llama carbohidratos, ¿sí? Entonces ya sabemos que los glúcidos son la principal fuente de energía para el organismo vivo, se les llama carbohidratos, son solubles en su mayoría en agua, cuya fórmula es carbono, hidrógeno 2 o oxígeno. Ahora, ¿de dónde provienen los glúcidos?
Bueno, hay toda una historia acerca de ellos, pero vamos a mencionar que su origen, ¿sí?, ocurre en la famosa fotosíntesis. Creo que todo el mundo sabe qué cosa es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual sustancias inorgánicas, como el caso de dióxido de carbono, CO2 o agua, se transforman en sustancias orgánicas. O sea, es un proceso, prácticamente es un proceso de reacción química en donde sustancias interaccionan, sustancias simples, muy sencillas como el agua y el CO2, interaccionan y me generan unas sustancias más complejas como el caso de un glúcido. Vamos a poner acá el ejemplo. Mira esta plantita chévere, tiene que ser una plantita chévere, ¿ya? Esta plantita chévere obviamente está recibiendo luz solar, ¿sí? La luz radiante del sol está recibiendo su luz solar. Bacanazo. Pero esta plantita necesita algunos nutrientes para poder desarrollarse adecuadamente. Algunos nutrientes que se encuentran en la tierra. Pero también necesitas tú regar esa plantita con un poquito de agua. ¿Correcto? Entonces, esa plantita, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar de agua. Vamos a colocarlo acá. Necesita de H2O, agüita. ¿Correcto? Pero también capta el CO2 del medio ambiente. Entonces, el CO2, dióxido de carbono, más agua, más la luz solar, todo esto lo procesa y me genera un compuesto más complejo, un compuesto orgánico conocido como glucosa. Esta es la estructura de la famosa glucosa, ¿sí? El famoso azúcar de energía. Pero también libera algo más en ese proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué libera? Libera oxígeno, que lo utilizan obviamente también los seres vivos en el proceso de la respiración. Entonces recordemos que la fotosíntesis es el origen prácticamente de los glúcidos, porque mediante un proceso de reacción química, sustancias simples y sencillas inorgánicas, como CO2, agüita y acción de la luz, transforman o producen o forman nuevas sustancias como el caso de la glucosa. ¿Correcto? Ahora, ¿qué son los glúcidos? Son fuentes de energía muy poderosas. Son las principales. Se les llama energía inmediata. Por lo tanto, los glúcidos van a tener varias funciones. Pero la principal función va a ser la función energética. Entonces vamos a colocarlo acá, ¿ya? ¿Sí? Sería la función energética. Energética. Esa es la principal función de los glúcidos. Energética. Y dicen que más o menos genera 4 kilocalorías por gramo. Imagínate, cada gramito de un glúcido, o sea, cada gramito de azúcar, me puede generar 4 kilocalorías. Imagínate la cantidad tremenda. Entonces, para poder quemar, obviamente, pues, un gran consumo de una torta de chocolate, de un pastel, de mi gaseosa, necesito hacer mucho ejercicio para quemar esas kilocalorías que tenemos. ¿Correcto? Entonces, nos da una gran cantidad poderosa de energía. La segunda función que tienen los amigos glúcidos es la función de reserva. La ponemos acá, reserva. Función de reserva. ¿Qué significa función de reserva? Que van a almacenar, almacenan energía en nuestro organismo, ¿sí? Y eso lo pueden almacenar de dos maneras distintas. Por ejemplo, como almidón, que es un polisacárido que ahorita lo vamos a ver, es una gran reserva de energía que se da en las plantas, o como glucógeno, que se puede dar como reserva energética en el caso de los animales o seres humanos. Entonces colocamos acá, como reserva de energía, tenemos a este glúcido llamado almidón, sí, ahí está, el amigo almidón. Esto se va a dar en lo que es las plantas, principalmente en las plantas. Cuando tú comes tu papa, tu yuca, tu camote, tu maíz, ¿qué estás consumiendo? Estás consumiendo obviamente almidón. ¿Y qué es el almidón? Es un glúcido, ¿correcto? Es un glúcido. Y también tenemos acá al famoso glucógeno. Glucógeno. El glucógeno también es una fuente muy importante de energía que se encuentra principalmente ¿en dónde? En los animales. Y se almacena principalmente en el hígado. Entonces recuerda que los glúcidos son macromoléculas muy energéticas que tienen varias funciones. La principal función es la función energética. La segunda función es la función de reserva o de almacenamiento de energía. Y la tercera función es una función estructural que permite formar estructuras, ¿sí?, a veces un poco complejas en algunos organismos. Vamos a colocarlo acá. La tercera función sería una función estructural. Ahí está, una función estructural, de estructura, de formación de estructura. Ahí está, estructural.
Como por ejemplo tenemos el caso de la celulosa, ahí está, celulosa, que forma la pared celular. Pared, vamos a poner acá, la famosa pared celular, ¿en dónde? En los vegetales. Y tenemos la famosa quitina también, la famosa quitina, que es parte de la estructura del exoesqueleto. Esqueleto en los llamados artrópodos. Artrópodos, ¿correcto? En arañas, crustáceos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya sabemos que los glúcidos son las principales fuentes de energía para el organismo, para un ser vivo, y que tienen la función energética, la función de reserva y la función estructural. Ahora vamos a clasificar estos amigos llamados los glúcidos, ¿correcto? Estos amigos se pueden clasificar de tres maneras. Como monosacáridos, ¿sí? Las unidades bases de construcción de un glúcido, como oligosacáridos, ya son cadenas un poco más largas, acá intervienen ya de 2 a 10 unidades de monosacáridos enlazados, y la última, que serían los llamados polisacáridos, que son obviamente más de 10 unidades de monosacáridos que están enlazados formando grandes cadenas. ¿Listo? Comenzamos con el número 1, los llamados monosacáridos. Los monosacáridos o monómeros son la unidad base, ¿sí? La unidad base estructural de un glúcido. Estos monosacáridos, que son la unidad base, se le puede representar de esta manera. Mira, este es el caso de la famosa glucosa, por ejemplo, que es una hexosa, ¿sí? Ahora, hay una característica de los monosacáridos. ¿Cuál es? La característica es que ya no se puede descomponer. Ya no se puede, obviamente, volver más pequeño, sino que es la unidad base, como el ladrillo de construcción, el ladrillo inicial que construye a todo el glúcido, ¿correcto? Por lo tanto, el monosacárido vendría a ser el monómero inicial o la unidad base. Esta es una estructura, obviamente, de la glucosa, que vendría a ser un monosacárido. Ahora, quiero contarte algo. Estos monosacáridos se pueden clasificar por su número de carbonos, ¿sí? Por ejemplo, si tienen 3 carbonos, se les va a llamar triosas. Si tienen 4 carbonos, se les va a llamar tetrosas. Si tienen 5 carbonos, pentosas. Si tienen 6, hexosas. Si son triosas, tenemos acá 2 ejemplos importantes. La dihidroxicetona y el gliceraldehído. Para el caso de las triosas. O sea, estamos hablando de glúcidos con 3 carbonos. Ahora hay glúcidos que están formados por 4 carbonos. Tetrosas son de 4 carbonos. Como la eritrosa y la treosa. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de las pentosas y las hexosas. Estas las he puesto obviamente pues separadas porque son las más importantes de los monosacáridos que vamos a estudiar. Por ejemplo, las pentosas, ¿sí? Las pentosas tienen una fórmula, ¿sí? Que es la siguiente: carbono 5, H10O5. Recuerda que pentosa viene de 5, o sea, significa que hay 5 carbonos en su estructura. Pero profesor, como la fórmula era carbono H2O, entonces si acá es carbono 5, acá sería H2N. N vale 5, 2 por N, 2 por 5, 10. Y acá sería O5. Esta es la fórmula química de una pentosa, para que lo tengas presente. Entre las principales pentosas tenemos la ribosa. Colocamos acá la ribosa, que se encuentra principalmente, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en el ARN, en el ácido ribonucleico. La famosa ribosa se encuentra en el ácido nucleico, en el ARN. De ahí viene el nombre, mira, ribosa, de R, ácido ribonucleico, ¿correcto? Esa es una de las principales pentosas que tenemos, la famosa ribosa. Tenemos otra, tenemos la desoxirribosa. Desoxirribosa. Esta de acá, ¿dónde se encontrará? Esta también se encuentra, ¿sí? También se encuentra en un ácido nucleico. Se encuentra, ahí está, se encuentra en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, ¿correcto? En el ADN. O sea, mira, las pentosas son sumamente importantes porque se encuentran en la constitución de la formación de los ácidos nucleicos. Hay un ácido nucleico que es el ARN y otro ácido nucleico que es el ADN.
Estos ácidos nucleicos manejan la información genética hereditaria del ser vivo, ¿correcto? Para que lo tengas presente. Entonces la ribosa y la desoxirribosa se encuentran en los ácidos nucleicos. Hay otra más, la ribulosa. Ribulosa. Esta ribulosa, jóvenes, se encuentra o capta o se encarga de captar, vamos a poner acá, se encarga de captar el CO2 en la fotosíntesis, en el proceso de la fotosíntesis, ¿correcto? Entonces para que lo tengas presente, ¿sí? La ribulosa se encarga de captar el CO2 en la fotosíntesis. Entonces, en el grupo de los monosacáridos, la primera clasificación de estos monosacáridos va a ser por su tipo o por su cantidad de carbonos presentes. Hay algunos monosacáridos que tienen 3 carbonos, se llaman triosas, otros que tienen 4 carbonos, se llaman tetrosas, otros que tienen 5 carbonos, se llaman pentosas. Y en este caso, de las pentosas, los más importantes son la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. Ahora pasamos a las hexosas. Profesor, las hexosas yo recuerdo que tienen una fórmula química que es esta. Carbono 6, H12O6. Ahí está, hexosas viene de 6. ¿Cuáles son las principales de las hexosas? La principal de las hexosas es la famosa y conocida glucosa. ¿Sí habéis escuchado la glucosa? ¿Sí? En algunos casos la conocen como la famosa dextrosa. La dextrosa. Hay veces que cuando uno está obviamente pues con falta de energía, está muy débil, ha tenido una infección de repente estomacal y ha tenido diarreas, vómitos, entonces lo llevan obviamente pues al hospital y le ponen un suero fisiológico para hidratar. Y a veces el médico dice, colócale obviamente una solución al 5% de dextrosa. ¿De dextrosa? ¿Por qué dextrosa? Porque lo que quieren es adicionarte, ¿sí?, un glúcido que te dé energía. Quieren recuperarte, que te restablezcas, que tengas energía. Tú, obviamente, después de todo ese proceso, te despiertas y estás como nuevo. Entonces, la famosa dextrosa llamada glucosa es la principal fuente de energía. Entonces, vamos a poner acá, ¿qué hace la dextrosa o la glucosa? Da energía inmediata al organismo. Ya quiero que esto sí lo tengas presente, porque la glucosa es la que me da energía inmediata. ¿La energía inmediata a qué? A lo que vendría a ser el organismo. Pero aparte que la glucosa tenemos otra hexosa también importante. ¿Cuál sería la otra hexosa? La famosa fructuosa. ¿Sí habrás escuchado la fructuosa? En algunos casos la conocen como la llamada lebulosa. Y es el azúcar de la fruta. Fructuosa viene de fruta. Es el azúcar que se encuentra en las frutas, ¿sí? Y es el más dulce de todos. De todos los monosacáridos, el más dulce es la famosa fructuosa. Pero no solamente se encuentra en el azúcar, no solamente se encuentra, en las frutas, sino que la fructuosa también se encuentra en el semen. Se encuentra en el semen. Se encuentra en el semen. Profe, ¿en dónde? Se encuentra en el semen. En el semen. Ese líquido blanco lechoso que sale de los varones. Pero ese líquido, sí, blanco lechoso llamado semen, tiene fructosa. ¿Y por qué tiene fructosa? ¿Para qué sirve la fructosa ahí en el semen? ¿Que le va a dar sabor o qué? ¿Para qué sirve? Sirve para dar energía. ¿Pero a quién le da energía? Energía a los espermatozoides, que son los gametos masculinos que van a producir la fecundación. Entonces, se encuentra en el semen y da energía a los espermatozoides. Vamos a poner acá espermatozoides, ¿correcto? A los espermatozoides. Hay otra más, aparte de la glucosa, la fructosa, ¿quién falta? La galactosa. Esta galactosa se encuentra en la leche, ¿correcto? Está presente en la leche, en su contenido de la lechecita, ahí se encuentra la famosa galactosa. Entonces tenemos 3, ¿sí?, que son las principales hexosas. Conclusión: los monosacáridos son las unidades base
de un glúcido y que se van a clasificar principalmente por su cantidad de carbonos que contienen. Entre los principales tenemos las pentosas y tenemos las hexosas. Y de todas ellas, ¿quién me da energía inmediata? La más importante de todas, la de energía así al toque, es la famosa glucosa, ¿correcto? Ahora, estos monosacáridos también se pueden clasificar por su grupo funcional en la estructura. ¿Cómo por su grupo funcional? Lo que pasa es que en la estructura de estos glúcidos a veces encontramos este grupo, conocido por todos ustedes como el famoso CHO. Ah, este es el grupo de los aldehídos. O a veces encontramos el famoso CO, que es propio de las cetonas, ¿correcto? Entonces cuando tiene el CHO se le llama aldohexosa, y cuando tiene el grupo carbonilo, el grupo CO, se le llama cetohexosa. Vamos a poner acá el caso siguiente. Mira acá, concéntrate todo tu poder de pelea acá. Acá tenemos una estructura química donde en la parte superior, ¿sí?, vamos a encontrar el grupo CHO. Ah, profe, este es el grupo CHO. Es un aldehído. Sí, es un aldehído que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. Como tiene un total de 6 carbonos, pertenece ¿a qué? A una hexosa. Esta es una hexosa. ¿Pero qué hexosa es? Es la famosa glucosa. Es la famosa glucosa. En cambio, acá también tengo otra estructura química donde en el segundo carbono, partiendo de arriba, tenemos el grupo CO, el grupo carbonilo, propio de las cetonas. Esta estructura tiene 2, 4, 6 carbonos, es otra hexosa. Pero esta hexosa, ¿cómo se va a llamar? Esta se va a llamar fructuosa. Fructuosa, ¿correcto? Fructuosa. ¿Las dos son hexosas? Sí, las dos son hexosas. ¿La glucosa es una hexosa? Sí, pero va a tener el grupo CHO, el grupo aldehído en su estructura, ¿correcto? Por lo tanto, se le debe conocer como aldohexosa. ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como la famosa aldohexosa. ¿Por qué aldohexosa? Aldo viene de aldehído y hexosa viene de 6 carbonos. Y la fructosa tiene el grupo carbonilo en su estructura, o sea, es una cetona. Sí, es un compuesto cetónico. Por lo tanto, se le conoce como cetohexosa. Entonces, su otro nombre, cetohexosa. Su otro nombre que va a tomar la fructosa sería cetohexosa. Y el otro nombre que va a tomar la glucosa sería aldohexosa. Entonces, quiero dejarte claro acá que algunas estructuras de los glúcidos van a contener al grupo, obviamente, carbonilo, que es el grupo ceto de las cetonas, y el grupo CHO, que es el grupo de los aldehídos. Por lo tanto, se formarían, debido a su grupo funcional, en aldohexosas o cetohexosas. Pasamos ahora sí a los oligosacáridos. Te dije al inicio que los oligosacáridos era cuando ya varias unidades de monosacáridos se han unido, ¿sí? Se unen varias unidades, forman oligosacáridos. Pueden ser desde 2 hasta un total de 10 unidades, obviamente, de monómeros unidos. Pero la principal de todas es el disacárido. En los oligosacáridos el más importante son los disacáridos. Estos disacáridos se unen, sí, vamos a colocarlo acá, se unen dos monómeros mediante enlace. Mediante un enlace. Obviamente, claro que se están uniendo, se van a unir por un enlace llamado glucosídico. Y acá ponemos el ejemplo. Mira, acá tenemos una glucosa, acá tenemos una glucosa. Es más, vamos a poner acá glu y acá vamos a ponerle glu. Glu con glu, glucosa con glucosa. Estas dos glucosas se encuentran y se unen. Pero al unirse, ¿sí?, lo van a hacer mediante una ligación que se conoce como el famoso enlace, el enlace glucosídico. Esto lo colocamos acá. Este es el famoso enlace glucosídico, ¿correcto? Enlace glucosídico. El enlace glucosídico va a permitir que las glucosas, ¿sí?, se unan. En otras palabras, que los monosacáridos se unan, ¿correcto? Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cuál es la fórmula de un disacárido? Mayormente la fórmula de un disacárido es esta de acá. Carbono 12, H22 o 11. Y tú dirás, profesor, pero acá algo está fallando. ¿Por qué algo está fallando? Porque mira, si un glúcido, en este caso la glucosa tenía carbono 6, H12O6, se une con otra glucosa que tiene carbono 6, H12O6, sería carbono 12, perfecto. Pero H12 con el otro H12 sería H24. Y acá sería 6 más 6, sería 12.
¿Por qué ha puesto acá 22 y acá ha puesto 11? Acá le faltan 2 hidrógenos y acá le falta 1. Lo que pasa es que cuando se genera la interacción entre estos monosacáridos para generar el enlace glucosídico, se pierde agua. ¿Se pierde qué cosa? Agua. Ahí está el H2O que faltaba. Ahí está el H2O que faltaba. Entonces siempre cuando se genera el enlace glucosídico hay desprendimiento de agua para unirse los monosacáridos. Ahora yo he colocado de monosacárido glucosa y glucosa, pero puede ser cualquier monosacárido. Puede ser la glucosa, por ejemplo, con la galactosa. Profe, ¿qué pasaría si la glucosa se une con la galactosa? El disacárido que me va a dar se va a llamar lactosa. Uy, ay, ay, entonces la lactosa, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la glucosa más la galactosa. Ah, mira qué chévere. ¿Y esto dónde se encuentra? Presente, está presente en la lechecita. En la leche. O sea, profesor, que la leche contiene lactosa. Sí, contiene lactosa. ¿Y qué cosa es la lactosa? Es la unión de la glucosa más la galactosa. Profesor, pero yo cuando tomo leche, ¿sí?, me hace daño, no sé, me da como náuseas, mareos, se me afloja obviamente el estómago, me siento medio poseído, medio raro. ¿Qué sucede? De repente la lactosa no la puedes procesar. Entonces para eso necesitas una enzima que se llama lactasa. Entonces, si la persona no tiene esta enzima o no produce esta enzima llamada lactasa en su organismo, no va a poder procesar la lactosa, porque no la va a poder descomponer en glucosa y en galactosa, que son monosacáridos más sencillos, más simples de poder digerir. Es por eso que hay gente que agarra y compra leche sin lactosa. Pero en realidad, ¿tú crees que una empresa, ¿sí?, va a gastar millones obviamente de dólares de repente sacándole la lactosa obviamente a la leche? No, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Lo que hacen es colocarle una enzima llamada lactasa, para que esta enzima llamada lactasa procese la lactosa y aparentemente tú estés tomando una leche sin lactosa. Pero en realidad no estás tomando una leche sin lactosa. En realidad estás tomando una leche con lactosa, pero con la enzima lactasa que degrada, que descompone a la lactosa y da la apariencia de que la leche no tuviera lactosa, pero en realidad sí tiene lactosa y solamente lo que le han colocado, ¿qué cosa es? La enzima lactasa. Entonces, para que lo tengas presente. Profe, ¿parece un trabalengua? Sí, pero así es. Entonces, la lactosa es un disacárido que está formado por glucosa más galactosa. Glucosa más galactosa que me va a dar la lactosa. Profe, la maltosa, yo he escuchado la famosa malta polar, me pone oso, la famosa malta. De ahí también se obtiene una bebida muy poderosa llamada la cerveza, que yo sé que tú no has tomado, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella. La famosa maltosa también es un disacárido, o sea, se va a unir ¿por quién? Por un glucosa, por la unión de una glucosa con otra glucosa. Oye, pero la glucosa es una fuente de energía poderosísima, ¿sí? Me da energía inmediata. Imagínate que se unan dos glucosas. ¿Qué me va a dar? Pues una super se podría decir, superestructura poderosa. ¿Cuál es? La famosa maltosa. Entonces, ¿dónde está presente obviamente la maltosa? ¿Dónde está presente la maltosa? En la famosa malta. En la malta. En la cerveza. En la llamada también cerveza. La cerveza de Malta. La famosa malta polar. Ahora hay una bebida también para los jóvenes que no consumen alcohol, por ejemplo la Maltin Power, que es una bebida que tiene también, y una otra cosa, malta, ¿correcto? Ahora, vamos a pasar al tercer disacárido que se llama sacarosa. Es el azúcar de mesa, es el azúcar que tú compras en la tienda, en el mercado, cuando te vas a un supermercado y dices, señora, deme una bolsita de 1 kilo de azúcar. ¿Qué te están vendiendo en realidad? Te están vendiendo sacarosa. La sacarosa es un disacárido que lo utilizas solamente para impulsar tu café, tu té, tu anís, tu manzanilla. Esta sacarosa, este disacárido, contiene glucosa, ahí está, mira, contiene glucosa más fructuosa. Profe, ¿y la glucosa más fructuosa me da la sacarosa? Sí, me da la famosa sacarosa. ¿Y dónde se encuentra esa sacarosa? ¿O de dónde procede? Encuentra en la caña de azúcar. En la caña de azúcar, en la famosa caña de azúcar. Listo. Entonces ya hemos hablado de los 3 principales disacáridos que te pueden venir en un examen de admisión. En un examen de admisión te pueden preguntar sobre la lactosa, sobre la maltosa o sobre la sacarosa. Ahora, si se siguen uniendo más unidades de monosacáridos, se siguen uniendo más y más y más y más,
comienzan a ampliar obviamente la cadena y se forman los polisacáridos. ¿Qué vendrían a ser los polisacáridos? Vendrían a ser macromoléculas llamadas polímeros, inmensas cadenas grandes, formadas por monosacáridos o unidades monómeros, ¿correcto? O sea, varios de estos monómeros se unen entre sí y forman un polisacárido. Una polisacárido vendría a ser una estructura que ya no tiene de 2 a 10, sino que tiene más de 10. Puede tener 11, 12, 15, 20, 30, dependiendo. Por ejemplo, imagínate que se unen acá, ¿sí? un glúcido, una glucosa, más otra glucosa, ahí está, más otra glucosa, más otra glucosa, más otra, 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 y forman una gran cadena. Ese compuesto que acaban de formar se llama polisacárido. ¿Cómo se llama? Polisacárido. Polisacárido. Y recuerda que en ese polisacárido, las uniones de los monómeros se va a dar por enlace glucosídico. Esto jamás te olvides del famoso enlace glucosídico. Es más, lo voy a encerrar con otro colorcito, lo voy a encerrar con un colorcito por acá, para nunca olvidarse, el famoso enlace glucosídico. Y cada vez que se produce un enlace glucosídico, ¿qué se libera acá? ¿Qué se libera acá? Recuérdalo, ¿qué se libera acá? Se libera agua, H2O. ¿Qué se libera acá? Recuerda, ¿qué se libera ahí? Se libera agua, H2O. Y así se va liberando, ¿qué cosa? Se libera agua, ¿correcto? Recuerda que cuando se forma el enlace glucosídico se libera agua. Listo, muchachos. Seguimos ahora. Estos polisacáridos los podemos dividir en dos grupos. En los homopolisacáridos, homo significa igual, es cuando se unen puros unidades de glúcidos idénticos, de puras glucosas, por ejemplo, o heteropolisacáridos, cuando se unen obviamente estos monómeros con otros componentes diferentes. Ya está. Comenzamos con los homopolisacáridos. ¿Cuál es el principal de ellos o el más importante de estos polisacáridos? Es el famoso almidón. Ahí está. Almidón. Profe, yo recuerdo el almidón. El almidón vendría a ser la reserva energética ¿para quién? Para las plantas. Reserva de plantas. Vamos a poner acá. Reserva de las plantas. Es la reserva energética de las plantas, ¿correcto? Esto sí, no te olvides. Más vamos a ponerlo acá entre paréntesis, reserva de las plantas. Y contienen en su composición lo que es la amilosa y la amilopectina. Tenemos otro polisacárido también muy importante que lo mencionamos al inicio, el famoso glucógeno. Glucógeno. Este glucógeno es reserva energética en animales, en los animales, ¿correcto? Estamos hablando que nosotros tenemos como reserva el famoso glucógeno y obviamente se encuentra principalmente en el hígado en gran cantidad, ¿correcto? Tenemos también la famosa celulosa. Si ahora se escuchado la celulosa. Oye, profe, al inicio de la clase usted me mencionó, mira acá, me mencionó la celulosa, ¿sí? ¿Qué decía? Que la celulosa formaba la pared celular, ¿correcto? Es un glúcido estructural. Su función es estructural. Se va a formar la pared, ¿sí? Forma la pared, vamos a poner acá, la pared celular en algas y en plantas. ¿Correcto? Y en plantas. Ahí está. En algas y en plantas. Eso hay que tenerlo presente. También le ponemos obviamente entre paréntesis que forma la pared celular en las algas y en las plantas. Tenemos también la famosa quitina. La quitina. Siempre se escuchó la famosa quitina. La quitina también es un polisacárido. Es una estructura muy grande, obviamente, formada por muchos monómeros. Esta quitina forma parte de la pared, o forma parte de la pared de los hongos. Mira, de los hongos. Y forma el exoesqueleto. El exoesqueleto en artrópodos, en los famosos artrópodos, en algunos insectos
o algunos crustáceos o algunos arácnidos, artrópodos, ¿correcto? Como ejemplo la araña, el cangrejo, entre otros. ¿Correcto? La famosa quitina, para que lo tengas presente. ¿Otros tenemos exoesqueleto? No. Nosotros que tenemos endoesqueleto, ¿correcto? Algunos animalitos sí tienen un exoesqueleto protector, que contienen ¿qué cosa? Quitina principalmente. También tenemos otro polisacárido llamado la mureína, la famosa mureína, no sé si habrás escuchado la mureína, que forma parte de la pared en bacterias, en las famosas bacterias, ¿correcto? En algunas bacterias. Y también es importante mencionarlo, por eso voy a encerrarlo también en un paréntesis, chévere, ya está. Ahora, hemos terminado con lo que son los homopolisacáridos. Ahora vendrían los heteropolisacáridos. Ya te dije que son uniones realmente de componentes diferenciales. Entonces, entre ellos destacan dos importantes. El ácido hialurónico, muy utilizado hoy en día en cosmético, en el área de lo que es cosmetología, en el área de lo que vendría a ser regeneración, obviamente, en la piel, ¿sí? Que está formado por el N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico. Y tenemos también la famosa pectina, muy utilizado, por ejemplo, en la preparación, por ejemplo, de mermeladas o conservantes o algunos tipos de dulces o jaleas, entre otros, ¿no? Formado por glucosa, galactosa, lavinosa, entre otros. Entonces, conclusión, ¿qué vendrían a ser los glúcidos? Los glúcidos vendrían a ser biomoléculas orgánicas que nos producen gran energía. Entre las principales funciones tenemos la energética, nos generan 4 kilocalorías por gramo, de reserva, nos ayudan a almacenar mucha energía para que nuestro organismo tenga obviamente una fuente de energía necesaria para sobrevivir o para mantenerse o para realizar muchas actividades en la vida diaria. Y estructural, porque es parte de la pared celular, por ejemplo, como la celulosa en el campo de las plantas y algas, en la quitina, en lo que vendría a ser el exoesqueleto en algunos artrópodos, y la mureína, que la hablamos por acá, que es en el caso de la pared de las bacterias. Ahora, estos glúcidos, o también llamados antiguamente hidratos de carbono, o carbohidratos, o azúcares, tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Que la mayoría de ellos son solubles en agua, la mayoría son solubles en agua, excepto algunos polisacáridos, como ejemplo el caso de la quitina, que ya no son solubles en agua. ¿Acaso el cangrejo, imagínate que está caminando por el agua, imagínate que como está formado obviamente una estructura de glúcidos, ¿se disuelve? No, no sucede eso, no se disuelve el pobre cangrejito. Por lo tanto, hay algunos polisacáridos que no son hidrolizables, que no se pueden disolver. ¿Todos son azúcares? No, no todos son azúcares, no todos son dulces. Se les llama azúcares porque los glúcidos vienen de la palabra glicos, que significa dulce o azúcar. Sin embargo, el más dulce de todos es la famosa fructosa. ¿Y qué cosa es la fructosa? La fructosa vendría a ser un monosacárido. La clasificación de estos glúcidos son en tres. Los monosacáridos, que son la unidad base o la unidad estructural, el monómero base. Los oligosacáridos, que vendrían a ser la unión de 2 a 10 monosacáridos, ya son un poquito más grandes estas cadenas, y el principal de ellos son los disacáridos, que ahí tenemos 3, que es la lactosa, glucosa más galactosa, la maltosa, glucosa más glucosa, y la sacarosa, glucosa más fructosa, y por último los polisacáridos, que ellos son la formación de varias unidades de monosacáridos unidos. Son las macromoléculas o los polímeros que se han formado por la unión de varios monómeros. ¿Correcto? Listo. Cuídense. Muy buenas tardes.